Record. Ok. Vamos a empezar un poco a ver cómo se resolvía la práctica anterior. Práctica 3. Ok, aquí está. Ah, esto creo que ya lo traían, ¿no? El parser pues ya lo traían. Esto de prop me parece que también, ¿no? Ya se lo habían pasado. Y los test, ¿no? Que les había dicho que tenían que hacer un cambio, ¿no? Creo que era poner esto en paréntesis. Ok. Sí, creo que era ponerlo en paréntesis. Ok, vamos a ver un poquito por partes. Aquí estoy usando empty porque es un poquito distinta mi implementación a la que ustedes tienen. Ustedes utilizaban listas, ¿no? Y yo utilicé estas cosas de map que básicamente son como hash maps, o sea, diccionarios donde tienen cosas clave valor para almacenar la interpretación en un diccionario, ¿no? La única diferencia que puede ser es que tal vez ustedes a la hora de utilizar sus ambientes, bueno, ¿cómo se llamaban? Sus interpretaciones, tenían que crear funciones para hacer como el lookup, o sea, hacer la búsqueda de una variable en ese ambiente, de esa interpretación y todo eso, ¿no? El map pues, ya las trae implementadas, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás debe ser exactamente igual, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo estaba esto, ¿no? Ah, aquí importo prop, importo data map como map y importo data list, ¿no? Y pongo que un modelo justamente es un map, este, que sus claves son strings, o sea, son las variables de nuestro problema y sus valores son booleanos, ¿no? Justamente pues es un modelo, ¿no? Y nuestro estado es una dupla modelo y una lista de cláusulas, eso es exactamente igual, ¿no? Ah, aquí, ahorita reviso esta cosa. Esta de getBool nada más la usé como auxiliar para, en caso de que si la variable era positiva, obtuviéramos un booleano verdadero para guardarlo en el modelo. Y si era una literal negativa, pues era un booleano falso el valor que va a tener esta, ¿no? Lo único que hace, ¿no? Y empecemos, ¿no? La regla de conflict no era tan complicada. Recibía un estado y un booleano. Digo, recibía un estado, perdón. No nos importa qué hay en en el modelo, solo nos importa la fórmula. Y si la lista vacía era elemento de la fórmula, entonces pues significaba que hay una cláusula que no se podía resolver y por lo tanto pues regresábamos true, ¿no? Bueno, justamente aquí regreso nada más. Si es elemento, pues esta función ya nos da true y si no es elemento nos da false. Después la de success igual era bastante sencilla, solo nos importa lo que hay en la fórmula. Si la fórmula es la lista vacía, das true, y si no es la lista vacía, pues das false. Cualquier otra cosa que no sea la lista vacía. Esas eran bastante sencillas. Ahora vamos a ver un poquito las demás, ¿no? Recuerden la de unique clause, que lo que hacía era si había ¿cómo se llama? Una cláusula unitaria dentro de la fórmula, pues significaba que esa literal tendría que ser verdadera y entonces tendríamos que agregarla al modelo, ¿no? Eso es lo que hacía esta regla, ¿no? Y pues tiene dos partes, ¿no? Bueno, tiene esta parte de que se llama encontrar una cláusula unitaria, ¿no? Que recibe una fórmula, un modelo y regresa un maybe literal. Recuerden que maybe es para regresar algo o nada. Entonces, por ejemplo, con la fórmula que tiene como cabeza una cláusula unitaria, o sea, aquí estoy haciendo explícita con esta parte, que es una lista de un solo elemento, lo que está en la cabeza de mi lista, o sea, mi lista que representa la fórmula. Recuerdan que la fórmula era una lista de listas, por así decirlo, y cada lista dentro de esa fórmula era una cláusula, ¿no? Entonces, si en la cabeza, o sea, el primer elemento de esa lista o de mi fórmula es una cláusula unitaria, el modelo pues es M, entonces hay dos casos, ¿no? Si si esta ya es miembro o sea, si esta literal ya está en el modelo, entonces seguimos revisando el resto, ¿no? Porque pues no se puede agregar algo que ya está, ¿no? Creo que aquí me faltó verificar nada más si está como en el modelo y es verdadera, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, en todos modos funciona así. O sea, a lo que me refiero es si esta ya estaba en el modelo y era verdadera, pues habría que quitarla. No, no es cierto. Está bien, porque en todos modos cuando la agregas se quitan todas, ¿no? Ahorita me explico un poquito a lo que me refiero, ¿no? El punto es que aquí verifico si ya está en el modelo, entonces no se puede agregar, por lo tanto sigo buscando en el resto de la fórmula, ¿no? Y si no estaba en el modelo,
pues la regreso tal cual, ¿no? Esa es la literal que vamos a utilizar para meterla, aplicar nuestra regla de unit, ¿no? Ahora, el otro caso donde es otra cosa que no es una cláusula unitaria, entonces pues como no es unitaria, no me importa y sigo buscando en el resto, ¿no? Y por último, si ya tengo la lista vacía, o sea, ya exploré toda mi fórmula y no encontré ninguna cláusula unitaria, pues regreso nothing, ¿no? Y ya utilizando esa cosa que o sea, lo único que hace esta función es decirme, si hay o no una cláusula unitaria candidata para aplicar unit, y si sí lo hay, pues meterla, o sea, me la regresa, y si no lo hay, regresa nothing, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver ya la regla aplicada al estado. Tenemos el estado S, que tiene el modelo M y la fórmula F, y hacemos case de find unit o sea, busca una cláusula unitaria en ese modelo, digo, en esa fórmula, con ese modelo, y si es una L, o sea, si la encontró, entonces la vamos a, bueno, la ponemos dentro del map. Ustedes nada más sería, en el caso de que no utilicen maps, tendrían que en vez de insertar, ponerla en la cabeza tal cual, o sea, concatenar. Igual, o sea, su función de member podrían haberla implementado ustedes, ¿no? O sea, que revisara el modelo, ¿no? Pero bueno, solo la agrega al mapa, entonces agrega aquí en getVar, pues estoy revisando la variable de L, porque recuerden que nuestro mapa es string bool, no literal, o sea, no le metes literales al mapa, le metes, o bueno, al modelo, le metes la variable tal cual como un string, ¿no? Entonces esta getVar lo único que hace es obtener la variable, y getBool, pues ya vimos lo que hace, ¿no? Si era positiva, pues nos da true, si era negada, nos da false, ¿no? Entonces agregas eso al modelo M, y con este filter estoy filtrando las listas que son esta lista unitaria, ¿no? De la fórmula F, ¿no? O sea, la estoy quitando de la lista. Y aquí justamente se explica lo que les quería decir, o sea, lo que me estaba diciendo en bolas un poquito aquí de que tenía que revisar otras cosas, pero ya me di cuenta que no. Porque imagínense que tengo este modelo, digo esta fórmula, perdón, L, P, Q, L, ¿no? Y no L. Y por ejemplo vas a aplicar esta define, o sea, unit, y va a regresarte, o sea, va a agregar, no voy a checar la fórmula ahorita porque no me importa el modelo, ¿no? O sea, el chiste es que si va a encontrar esta L y la va a agregar al modelo, ¿no? Pero justamente como estoy haciendo filter de esta cosa, la fórmula, en vez de quedar simplemente sin esa L, también le va a quitar la que está más adelante. Entonces quedaría como P, Q, no L. Entonces le quita las dos, ¿no? Porque son iguales. O sea, el filter también le va a quitar esta. Y después va a volver a buscar una cláusula unitaria y va a encontrar esta. Pero esta, justamente en este caso, me va a decir que ya está en el mapa, y entonces no la va a tomar en cuenta. Y pues obviamente no se puede, porque no puede ser que L sea verdadera y falsa a la vez, ¿no? Entonces pues ya ahí muere esto de unit y seguimos con las demás reglas, ¿no? Entonces justamente lo importante de esto es que si no hiciera este filtro, o sea, si solo la quitara solamente esa literal y después no revisara bien esto, lo que pasaría sería que, imagínense que solo quito esta y me queda todavía esta L al final. Bueno, va aquí, ¿no? Si me queda todavía esa L, aplico esta de unit otra vez, va a ser find unit clause y va a llegar a este caso porque esto es una cláusula unitaria, y va a decir, pero ya es miembro del mapa, ¿no? Porque ya la tengo guardada en el mapa. Entonces va a seguir con la siguiente, esta tampoco la va a poder aplicar porque no es miembro, y al final de cuentas esta L nunca se va a poder eliminar porque ya está en el mapa, ¿no? Entonces, o sea, si no aplicara el filter, si solo quitara de alguna otra manera esta literal de aquí tendría que revisar que esté y que sea del valor que tiene, ¿no? Por ejemplo, si esta es positiva, que esté almacenada con positivo, y si está almacenado con positivo, pues la tenemos que quitar, y si está almacenado con negativo, pues seguimos diciendo que no se puede aplicar en ese caso. Pero bueno, como está el filter, pues ya se quitan todas de jalón, lo cual es cool, y ya nos evitamos ese problema. Déjame borrar esto porque no es muy importante. Listo. Entonces así es como se implementó Unit, ¿no? Igual si lo implementan de otra manera y funciona, está bien, ¿eh? No, nada más estoy dándoles una solución. Déjenme
aprieto control Z para que no me jale como si hay modificaciones. Ah, ahí está. No, sí. Ok, ¿tienen dudas hasta ahorita? Déjenme abrir el chat porque no lo estoy viendo ni siquiera. Perdón. Ah, ok, creo que no hay dudas. Sigamos, ¿no? Después de eliminación, ¿no? Tengo esto de eliminación de un estado a un estado. El modelo F, digo, el estado con M de modelo y F de fórmula, ¿no? Ahora quiero que revisemos qué es esta de should keep clause, o sea, debe conservar la cláusula, ¿no? Ah, recibe, o sea, es una función que estoy declarando aquí. Esto es un poco, o sea, pudieran haberlo hecho así o hecho su función aparte, ¿no? Es un poquito de trampa, por así decirlo. Bueno, no trampa, pero tal vez nunca vimos algo así en clase, ¿no? De cómo, o sea, de declarar en un where una función. Pero pues en teoría no tendría que haber ningún problema para hacerlo, porque si no mal recuerdan, este, o sea, en Haskell todos son funciones, ¿no? Entonces, hasta los valores, por así decirlo, son funciones que no reciben nada, por así decirlo. O sea, si lo ves de una manera muy abstracta. Entonces, o sea, en este where puedes declarar lo que sea, ¿no? Incluso funciones aquí al pelo, ¿no? O sea, así de rápido. Estas funciones también cabe destacar que solo viven en esta parte, ¿no? Fuera de esto no existen. Entonces vamos a ver un poquito lo que hace, ¿no? Any es una función que si no mal recuerdo recibe un predicado. Un predicado es algo que debe ser algo así, ¿no? O sea, un predicado es algo que te regresa un booleano, ¿no? Entonces any debe ser de tipo ah, creo que es de a bool. Si es de a bool, recibe una lista de as y te regresa una lista, no, te regresa un bool, perdón. Ok, lo que hace any es revisar en toda esta lista si hay algún elemento, por lo menos uno, que cumple este predicado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, any de aquí, solo le estoy pasando esta función, por lo tanto es una función parcialmente aplicada. Entonces mi should keep clause es como decir que tendría este tipo. Should keep clause. Como ya le pasamos esta función de aquí, sería una función que solo recibe una lista de as y regresa un bool. La siguiente prácticamente era en Haskell. No, justamente la siguiente práctica ya va a ser en Prolog. Ahorita igual, en la segunda hora vamos a ver un poquito de eso de Prolog. No, no está tan complicado, solo es un enfoque distinto. La primera práctica, de hecho, va a ser de introducción a Prolog, así como la que hicimos de Haskell. Entonces, justo, aquí estamos aplicando parcialmente any, entonces should keep clause es, es de este tipo, ¿no? Y vamos a ver lo que tiene aquí adentro, ¿no? Recibe una variable llamada, bueno, es una lambda que recibe una variable literal y hace un case de esto. Si es una variable positiva, revisa en el mapa que esté como true. Lookup en un mapa es una función que busca en un mapa y regresa un maybe, ¿no? Puede regresar nothing si no está, o regresa just bool, o sea, just el valor del mapa, o sea, en este caso booleanos, si está, ¿no? Entonces busca la variable esta es en el mapa y regresa just true, o la busca en negativo y regresa just false. O sea, aquí lo que estoy diciendo es, si mi literal es positiva, tiene que estar en el mapa como true, o si mi literal es negativa, tiene que estar en el mapa como false. Entonces, si está como, o sea, si se cumple eso, pues todo me da true, por así decirlo. O sea, lo único que estoy revisando es si está en la forma que tiene que estar, ¿no? Y ahora sí vamos a ver lo que hace la función de eliminación, ¿no? El modelo se queda igual. En las reglas de eliminación, tanto de eliminación como de reducción, no se modificaba el modelo. Lo que se modificaba era la fórmula, dependiendo de lo que estaba en el modelo, ¿no? Y entonces dice, aplica una como composición de funciones de aquí, ¿no? Recuerden que filter lo que hace es regresarte una lista y o sea, toma una lista y te regresa una lista filtrando los que no cumplen este predicado, ¿no? Entonces, por así decirlo, el not lo único que hace es negar y should keep clause ya vimos lo que hace, ¿no? Entonces va a tomar nuestro modelo F y si
si cada cláusula contiene por lo menos una literal que, que no se tenga que quedar por el not, la quitamos de la lista, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hacía la regla de eliminación. Eliminación lo que hacía, si no mal recuerdo, era que si o sea, una cláusula ya tenía una literal en el modelo, entonces esa cláusula ya se eliminaba, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Tengo P, Q y R, S, ¿no? Y en el modelo, imagínense que tengo P, true. Entonces, pues como P ya es true, esta cosa por eliminación, la primera cláusula la puedo eliminar completamente porque ya todo esto, esta cláusula completa ya es verdadera, porque para que una cláusula sea verdadera basta con que uno de sus literales sea verdadera, ¿no? Entonces, ahí va a eliminar abajo. Entonces ya nomás nos quedaría R, S por eliminación, ¿no? Y el mismo modelo. Entonces justamente lo que hace con el any es es que quiero hacer como el proceso completo, ¿no? Vamos a verlo en este mismo ejemplo que está sencillito, pero aparte voy a agregar otra. JKP. Ok. En un paso de eliminación, esta fórmula se convierte en esto, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo que hace, ¿no? Nos dice que va a filtrar si no cumplen esta cosa. Igual, el punto es como composición de funciones igual. Nada más era para que la notación fuera un poquito más bonita y no estuviera así toda fea. O sea, pero lo que hace es el resultado de esto, le aplica esto, ¿no? Entonces, el ShubKey clause revisa cada cláusula una por una, ¿no? Porque un filter, recuerden que le aplica una función, es como un map parecido, pero en vez de aplicar la función, va quitando los elementos, ¿no? Entonces va revisando cada uno de estos, ¿no? Entonces revisamos la primera, ¿no? P, Q tiene, ¿no? Entonces, aquí nos dice que ShubKey clause es si alguno de las literales que tiene esta cláusula cumple esto, se debe quedar, ¿no? Entonces, se hace aquí el lookup de esto. Entonces la P es positiva, ¿no? Entonces está en el modelo como true. Y entonces sí, entonces esto es verdadero. O sea, esta cosa da verdadera con esta luego, ¿no? Porque recuerden que any es por lo menos una de estas cosas, ¿no? Y la P es por lo menos una de toda la lista completa, ¿no? Entonces, esta lista completa ya dio verdadero en el ShubKey clause. Y después, como tienes un not, entonces no te la tienes que quedar. Ahí me complicó un poquito, pero... O sea, lo hubiera puesto sin el not, tal vez. O sea, directo acá abajo, pero se me hizo más fácil así. Entonces, esta ya cumple el filter, entonces la quitamos de la lista, ¿no? El siguiente, la R cumple esto, R es positiva, hacemos lookup y da just true, ¿no? Da un nothing porque no está, entonces no cumple esto. La S cumple lo que está aquí adentro, la S es positiva, entonces tendríamos que hacer lookup y que nos diera true. Como no está en el modelo tampoco, entonces da nothing, entonces esto tampoco se cumple. Y como es un any y ninguno de los elementos de esta lista se cumplió, esta da false aquí, da true aquí, entonces el filter la conserva, ¿no? Y la siguiente lista, ¿no? Para J nos da nothing aquí, entonces no cumple. Para K nos da nothing aquí, entonces no cumple. Para P nos da just true aquí, entonces sí cumple. Y como es un any, toda esta lista completa cumple eso. Ahora pasa por el not y nos dice que da falso esto, entonces esta propiedad en el filter, esta también se elimina. Y nos queda esta lista. Entonces así es como vamos eliminando todas las reglas de la, o sea, todos los elementos de la fórmula por eliminación, ¿no? Justamente es lo que hace. ¿Tienen dudas con esto o sí más o menos lo entendieron? O sea, el chiste que siento que es confuso es que, o sea, que son listas anidadas, ¿no? Entonces recuerden que el any lo que nos dice es que por lo menos uno de estos elementos de la lista completa cumpla esta propiedad. O sea, justamente lo que busca hacer esta eliminación. Si por lo menos uno de los elementos de esa cláusula, o sea, una de las literales de la cláusula, ya está en el modelo, entonces eliminamos no, should keep clause regresa a un booleano.
lo que revisa es si esta cláusula se debe quedar o no. O sea, true o false. Y lo único que hace, o sea, lo importante es el any. O sea, siento que es lo que, o sea, es una función que no vimos y le meto un poquito de ruido tal vez. Pero, o sea, lo que estamos viendo es esta función de aquí, la que está remarcada ahorita, esa actúa en cada literal, ¿no? O sea, la literal es la variable que recibe mi función. Entonces, si una literal ya está en el modelo, regresa true, y si no está en el modelo, regresa false, por así decirlo. Es la manera simple de comprenderla, ¿no? Entonces, ya cuando lo pasas con any, en vez de recibir una literal, recibe una cláusula, por así decirlo. Y lo que nos dice es que si por lo menos una cláusula del modelo, digo, si por lo menos una literal de la cláusula está en el modelo, entonces la vamos a quitar. Y es lo que hacemos aquí con el filter ya al final. ¿Ya quedó un poquito más claro? Ah, ok, tomar el silencio como que un sí. Si tienen dudas, igual recuerden que pueden preguntar en cualquier momento o prender su micrófono. Entonces, bueno, justamente es lo que hacía eliminación. Vamos a seguir con la siguiente, que es la de reducción. ¿En qué parte de filter se especifica que se iba a filtrar? Bueno, ¿en qué argumento? En esta parte, esta cosa. O sea, recuerden que filter recibe una función, bueno, un predicado que es una función que regresa un booleano, ¿no? A ver, déjenme les pongo un poquito más de eso, si quieren. Filter era de tipo, si no me recuerdo, a bool. Sí, recibe una lista de as y regresa una lista de as, ¿no? Regresa una lista de as solo con los que cumplen esto, o sea, con los que este predicado da true. Entonces, esta parte, bueno, vamos a ver el tipo de should keep clause, vimos, ya, pero ya en serio, ¿no? Should keep clause recibe una lista de, o sea, esta A de aquí es de tipo literal, ¿no? O sea, el Elin lo estamos aplicando así, literal. Literal. Este any que está aquí. Esta función recibe una literal y te regresa un booleano. Esta que está sombreada, ¿no? Entonces, el any funciona así. Pero si no mal recuerdan, esta lista de literales es una cláusula. Estos tipos no son los verdaderos, tal vez. O sea, solo es para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, el should keep clause es recibe una cláusula, regresa un booleano. Y entonces, la composición de not. Bueno, should keep clause es exactamente lo mismo, ¿no? Recibe una cláusula y regresa un booleano, o sea, solo que lo niega, o sea, lo contrario, ¿no? Si esta daba true, esta da false, ¿no? Y el filter, ahora sí, está recibiendo esto como fórmula, que sería esto, entonces. Ah, esta lista sería de cláusulas, o sea, sería una fórmula, y me regresa una fórmula, ¿no? Entonces, repitiendo esta cosa, ¿no? Esta fórmula chiquita de aquí, lo que hace es ver si una literal está en el modelo. Dejémoslo así, o sea, por simplicidad, ¿no? Para abstraer, ¿no? Internamente lo que hace, o sea, las verificaciones que hace aquí es que si es verdad, o sea, para estar en el modelo, si es una literal positiva, tiene que estar como true. Y si es una literal negativa, tiene que estar como false. Si no, no está en el modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes esta como, no, o sea, un not true, una not L, y en el modelo tienes que L es true, esa literal no está en el modelo, o sea, la literal not L no está en el modelo porque está la complementaria en realidad. Entonces, es lo único que hago aquí. Ver si es una literal positiva, tiene que ser true. Y si es una literal negativa, tiene que estar guardada como false. Entonces, esta función completa se puede decir que recibe una literal y ve si está en el modelo. Es todo lo que hace.
Entonces, si ya poniéndole el any, lo que hace should keep clause es decirte si por lo menos una de sus literales está en el modelo. Es lo que hace. Entonces, quitas las que no, o sea, las que no cumplen eso, y esa es la regla de eliminación. Esto está un poco confuso, pero bueno, no es tan claro, pero esta parte que está entre paréntesis y subrayé es una función, es un predicado. Entonces es lo que hace el filter, ¿no? Ok. Entonces, bueno, básicamente es el razonamiento que hice ahí. Ahora vamos a la de reducción, que es muy parecido, solo que está diferente aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito. Vamos a recordar lo que es la regla de reducción. Ay, ¿qué hice? Me bajé mucho. Perdón. Sí, vamos a recordar lo que es la regla de reducción, ¿no? La de regla de reducción, si no mal recuerdo, tenías igual tus cláusulas P, Q, no R, P, no S. Y si tenías tu modelo P igual a false, S igual a true, por ejemplo, lo que hacías era eliminar de las cláusulas los que estaban en la que estaba la opuesta en el modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta P, o sea, recuerden que para que esta cláusula sea verdadera, por lo menos uno de sus elementos tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, si aquí ya tienes una P o sea, una P verdadera, pero ya sabes que la P tiene que ser falsa por que aplicaste otras reglas, entonces esta P ya no te aporta nada para resolver esa cláusula, ¿no? Esta P ya es falsa, ¿no? Entonces la quitas. Entonces nos quedaría Q, no R. Y por ejemplo, esta P se quita y esta S también se quita porque S no puede ser falsa si es verdadera, ¿no? Entonces las quita las dos, ¿no? Y por ejemplo, ahí ya veríamos un conflicto. Pero bueno, eso es lo que hace la de reducción, quitar literales, ¿no? Entonces es muy parecido el razonamiento, ¿no? Hay una fórmula, bueno, tengo una fórmula definida aquí que se llama should keep literal, solo que aquí nada más se aplica a una literal, que recibe una literal y si la literal es verdadera, entonces si está en el mapa y da true, o si está en el mapa y no, o sea, más bien, si está en el mapa como verdadera o no está en el mapa, entonces esto nos da verdadero y si la literal es falsa, tiene que estar como false o no estar, o sea, si no está su complemento ya guardado en el mapa. Entonces, lo único que hago aquí es tomar mi modelo, el modelo no cambia tampoco, y hacer un map, ¿no? A cada una de las cláusulas. Vamos a verlo con el ejemplo de aquí, ¿no? Recuerden que map es, recibe una lista y le aplica una función a cada elemento de la lista, ¿no? O sea, le vamos a aplicar una función a cada elemento a cada cláusula, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, mi fórmula es F y mis cláusulas las voy a poner como CL, ¿no? Mi primer CL sería esta, ¿no? Entonces lo que hago es filtrar las que se tienen que quedar, ¿no? O sea, las que todavía no está su complemento en el modelo. Por ejemplo, la P es positiva, ¿no? Entonces, hacemos lookup de P y da true, no, o sea, esto es falso porque da falso y tampoco da nothing, entonces da falso. Entonces, esta P no cumple este predicado, por lo tanto la quitamos de esta cláusula, ¿no? Que fue lo que hicimos aquí, ¿no? Quitarla. Después sigue con la Q, esto porque estamos haciendo un map y un filtro a la vez, ¿no? El map aplica esta función completa a cada cláusula de estas, a esta y a esta, y el filter aplica esta función a esta y a esta, por así decirlo, ¿no? Ahora, seguimos dentro de la primera cláusula, ¿no? Llamamos a should keep literal para Q, es una positiva, entonces nos da, nos tiene que dar true o nothing, y pues como no está en el modelo nos da nothing, entonces esta es verdadera, seguimos con, se queda. Seguimos con la no R, no R es negativa, nos tiene que dar falso o nothing, no está en el modelo, entonces nos da nothing, entonces se queda, ¿no? Y aquí ya se quedó. Y ahora
se terminó de aplicar esta función a la primera cláusula, y como estamos en un map, tenemos que aplicársela a la segunda, ¿no? Que es P, no S. Ahora, P es positiva, entonces tiene que dar true o nothing, y da false. Entonces, no cumple este predicado, entonces la filtramos, o sea, la quitamos. Y después vamos con no S. No S es negativa, entonces tiene que dar false o nothing. Y da true el lookup. Entonces no cumple el predicado lo quitamos. Y nos queda la lista vacía aquí. Terminamos de aplicar esta función al segundo elemento de nuestra fórmula y no hay tercero, entonces se acaba el map. Y es lo que hacemos. Esta creo que es más fácil de entender que la de arriba. Es que en la de arriba creo que hice un poquito bolas poniendo este nota aquí. Pero, o sea, es básicamente la misma idea. Solo que aquí vamos haciendo a cada elemento de la... O sea, aquí se filtra, en la primera de eliminación, pues se filtran por cláusulas, o sea, se filtra la fórmula por cláusulas, y en el segundo tenemos que filtrar cada cláusula de la fórmula por literales, ¿no? Pero esta es la idea básicamente. Y siguiente, la de separación, que era como la más fácil porque en realidad no haces nada. Y básicamente era insertar lo hice así para que para respetar como un orden, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que, no sé si te das cuenta, insert M lo que hace es toma. Ahora que me veo bien que. Ya. Inserta el mapa, ¿no? Hace un map insert de S, el valor es lo que recibe, y una M, ¿no? Pero esta S, estamos viendo aquí que es obtener el valor de esta L, ¿no? O sea, solo lo único que hice es bueno, esta insert M básicamente es un insert, ¿no? Nada más que para escribir menos. O sea, lo importante aquí es que si era una literal negativa, lo que estoy tomando como, o sea, la que tomé como ¿cómo se llama? O sea, recuerden que hacíamos una heurística, ¿no? Bueno, un proceso ahí heurístico que elegíamos la literal que tenía más apariciones, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense que la literal que más aparece es negativa. Y si yo le pusiera que insertara primero la positiva, o sea, aquí lo que estoy haciendo es que la del lado izquierdo de la dupla, si era una literal negativa, la evalúa como false, y si era una literal positiva, la evalúa como true. Y pues el otro lado, pues sí, ya es la complementada de la derecha. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la primera que vamos a revisar, bueno, lo normal cuando haces este tipo de cosas es que a la hora de revisar los posibles resultados, primero te revises del lado izquierdo, ¿no? Entonces, si siempre, por ejemplo, no importaba qué literal fuera, si fuera negativa o positiva, siempre ponía que la de la izquierda es verdadera y la de la derecha es falsa, íbamos a hacer, o sea, lo más probable, esa heurística que elegimos de que fuera la más repetida es para agilizar el proceso, ¿no? Si la más repetida es verdadera, o sea, la literal más repetida es verdadera, era probable que consiguiéramos a terminar antes nuestro proceso, ¿no? Pero en cambio, imagínense que tengo que la más repetida es no P, y pongo que P es true y reviso que P es true, lo más probable es que me dé un conflicto de ese lado, porque tengo muchas veces o sea, que tengo muchas veces la aparición de no P, y para que no P sea verdadera, P tiene que ser falsa. Entonces, justamente para que haya más probabilidad de que P o sea, no P sea verdadera y nuestra fórmula se resuelva rápido, si no P es la que más aparece, del lado izquierdo pongo que P es falso porque va a ser lo primero que revise. Y si por X o Y eso me da un conflicto, pues ahora sí ya reviso el lado derecho viendo que P es verdadero, ¿no? Entonces eso, o sea, tal vez es mucho rollo para la explicación, pero o sea, básicamente nada más es para tratar de hacer que la heurística se respete, ¿no? Poniendo o sea, el booleano que es de cada lado, ¿no? Entonces, bueno, literalmente lo único que hace es poner las dos opciones, ¿no? Por eso tengo un not aquí. Si es negada, pues pongo que es falsa de este lado, o verdadera si es verdadera, y lo contrario de este lado, ¿no? Es lo único que hago, ¿no? En una dupla de estados. El modelo, digo, la fórmula se queda exactamente igual. Como ven aquí, la fórmula está igual y la fórmula está igual. Lo único que cambia es el modelo que tengo. Y bueno, esas eran las reglas que teníamos que implementar, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahorita de las reglas? Creo que las más complicadas eran un poquito esta de reducción y eliminación. Y la de unit, pues estaba un poquito mañosa ahí elegir la que vamos a hacer la
o sea, la literal elegirla, ¿no? Y como eso, pero no creo que fuera tan complicada tampoco. Y pues la de separación, pues siento que era la más fácil, ¿no? Bueno, las de conflicto y suceso eran más fáciles. Pero bueno, si no hay dudas, vamos a ver un poquito ya de las partes de los árboles, que yo creo que era con lo que más problemas estaban teniendo, ¿no? Ah, árboles. Entonces tenemos un árbol que tiene o sea, hay dos tipos, bueno, tres tipos, ¿no? El árbol vacío, que no tiene nada, es cuando ya acabó. Un branch, que es un árbol que se divide en dos, que tiene un estado y dos estados diferentes, ¿no? Que es como para hacer esta regla de separación. Y un node, que es un árbol que va continuo, que es para aplicar cualquiera de las otras reglas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo construía esto. Bueno, si no recuerdo, si recuerdan, yo la última clase que vimos esto, les dije que la forma que yo logré resolver el problema fue primero construir el árbol y después explorarlo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de cómo hice esto, a ver si no hay problema, ¿no? Entonces tengo mi build de PL tree, recibo un estado y regresa un árbol de PL, ¿no? Entonces, tengo mi estado S con modelo M y fórmula F, y si hay conflicto en S, entonces solo regreso un árbol que tiene el nodo S y su hijo es vacío, ¿no? Y si hay éxito en S, hago lo mismo, ¿no? Regreso ese árbol. ¿Por qué? Porque ya ahí acabó la construcción de ese árbol, por así decirlo, ¿no? Ahora, ah, aquí tengo que ver lo que tengo aquí abajo, ¿no? Tengo ah, una cosa que se llama nomini o nominado, que es aplicarle unit, eliminación y reducción este, a S, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es, bueno, esto de second es porque es un estado, ¿no? Entonces es una dupla. Y entonces tengo que revisar la fórmula. Bueno, con revisar la fórmula basta. Pude haber puesto que si fueran iguales, ¿no? Porque supongo que lo hace recursivamente, ¿no? Pero bueno, aquí estoy revisando la fórmula nada más. Entonces vamos a ver un poquito qué hace aquí, ¿no? Recuerden que unit, o sea, de estas tres reglas, la única que cambia el modelo es unit, ¿no? Porque eliminación y reducción solo actúan sobre la fórmula. El modelo se queda exactamente igual después de aplicarle, ¿no? Entonces, imagínense que aplican unit una vez y tienen una fórmula, o sea, imagínense que apliquen unit una vez y después le aplican eliminación y reducción. Entonces, el modelo estaba vacío y aplican unit y le agregan una literal al modelo. Después aplican eliminación y se eliminan algunas cosas, y reducción y se eliminan algunas otras cosas, ¿no? Entonces ahí ya quedó. ¿Y qué pasa si después quieren volver a aplicar eliminación? O sea, si se dan cuenta, si quieren, o sea, si aplicaron esas tres en este orden, o sea, si acaban de aplicar eliminación y reducción y quieren volver a aplicar eliminación, no va a pasar nada. O sea, el modelo o sea, se va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque el modelo no ha cambiado. O sea, después de aplicar unit, aplicaste eliminación y reducción. Entonces, a partir de aquí, el modelo sigue siendo el mismo que te regresó esto, ¿no? No ha cambiado nada porque estas no afectan al modelo. Y cada una de estas, o sea, eliminación, aplica eliminación para cada elemento del modelo a la fórmula, ¿no? O sea, como vimos, recuerden que, por ejemplo, si hay una literal en el modelo que se le puede aplicar eliminación, pues la aplica así parejo, o sea, borra todo de la fórmula. Entonces, justamente no tiene chiste volver a aplicar eliminación y reducción después de haber ya aplicado eliminación o reducción, porque el modelo va a ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no tiene chiste que apliques 10 veces eliminación seguida, porque desde la primera ya no va a haber ningún cambio. Entonces, o sea, a mí se me hizo práctico aplicar esto así en esa forma para hacer los cambios de estado, ya que, si ya cambié esto, vuelvo a aplicar unit y vuelvo a ver cambios. Igual, por ejemplo, si se dan cuenta, otro método que podrán ver es aplicar unit n veces hasta que ya no haya ninguna diferencia y ahí aplican eliminación y reducción. Esa es otra opción válida también, pero algo que me di cuenta es, si aplicas unit y ya no hay cambios, la única forma de que vuelva a haber cambios es que apliques eliminación, o bueno, específicamente reducción, ¿no? Porque eliminación
borra cláusulas, ¿no? Y reducción es la que borra literales de las cláusulas, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que esta manera, pues se me hizo una manera cómoda de expresar eso, ¿no? Pueden, digo, ustedes tienen otra estrategia como aplicar unit n veces hasta que ya no se puede aplicar y ahí aplican eliminación y reducción, pues es válido, pero para mí, pues esta forma fue como una forma óptima y fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno, lo que revisaba aquí es si no hay conflicto y no hay suceso, eso significa que todavía tiene que haber algo que hacer, ¿no? O sea, todavía la fórmula no está resuelta si es satisfacible o no. Entonces, aplicamos todas las reglas que tenemos de reducción, eliminación y unit y vemos si el nominado, bueno, si esto es diferente a esto, o sea, si hubo cambios, porque recuerden que si, o sea, dense cuenta que si no se puede aplicar ninguna regla, se va a quedar exactamente igual nuestro estado, ¿no? Ah, por ejemplo, si en reducción no se puede aplicar ninguna reducción, pues el filter va a dejarlo exactamente igual, ¿no? Si en eliminación no se puede aplicar ninguna eliminación, el filter lo va a dejar exactamente igual. Y en unit ponemos aquí justamente que si no hay ninguna cláusula unitaria, pues dejas el estado exactamente igual, ¿no? Entonces ahí lo que estoy usando como, o sea, como para darme cuenta si puede cambiar o no, es que sean iguales o no, ¿no? Entonces, si hubo cambios al aplicar esto, o sea, al hacer reducción, eliminación y unit, entonces construimos un nuevo nodo, que sea el nodo con nuestro estado S, el estado S que teníamos al inicio, y su hijo va a ser llamar recursivamente esta función de dpl-tree, pero ahora el estado en vez de ser S, va a ser el nuevo estado que construimos aquí. Si se dan cuenta, lo que va a hacer eso es que si por ejemplo después de aplicar eso ya fue conflicto, pues aquí se cierra el nodo, o si fue suceso, se cierra el nodo, o si se puede seguir aplicando esto, va a seguir aplicando esas tres reglas, construyendo un árbol lineal todas las veces que se pueda, ¿no? Ahora, en el caso de que todo no esté tan bonito y lleguemos al caso de que, o sea, aplicamos estas reglas y nos dimos cuenta de que todo sigue igual, ¿por qué? Porque ya no hay ningún lugar donde aplicar esas reglas, y todavía no llegamos a una solución, entonces tenemos que aplicar justamente nuestra regla de separación, ¿no? Entonces, bueno, esta de choose literal, o sea, literal, gira quise poner ahí, creo que es choose en realidad, pero bueno. Llamo a llamar, mando a llamar mi función heuristic literal con mi fórmula para obtener la que más se repite y hago separación respecto a esa literal a mi fórmula S, ¿no? Y obtengo el árbol left, bueno, obtengo mi estado left y mi estado right, ¿no? Y justamente está esto, eso entra en este otherwise, que recuerden que es cuando no se cumplió ninguna de las tres guardias anteriores, y construye un árbol branch con el estado que ya teníamos como nodo, bueno, como estado, ahí lo guardas en ese nodo, y tienes dos subhijos, y haces build dpl para el árbol izquierdo y build dpl para el árbol derecho. Para todos los ejemplos que tenemos en nuestros tests, esta forma funciona. Aunque, o sea, nada más cabe destacar que en realidad esto no está completa, por así decirlo, o sea, una implementación ya más seria de DPL, tendrían que fijarse que, imagínense que los dos árboles dan conflicto, pero por X o Y, o sea, hay fórmulas donde aunque los dos árboles den conflicto, nuestra fórmula va a ser verdadera, bueno, va a ser satisfacible y va a tener un modelo. Lo que pasa es que con estas variables que estamos suponiendo, no funcionó. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, o bueno, la forma que se me ocurre para hacer esa implementación sería como tener una lista en los branch, tener una lista de literales que guarde la literal que ya aplicamos. Entonces, si esto falló en las dos, borras estos dos árboles y te regresas aquí. O sea, ahí estás haciendo como otro backtracking aparte. Y a la hora de revisar la heurística, contemplas que no esté en esa lista. O sea, la que más sea elegida, que no esté en esa lista. Y lo vuelves a aplicar. Y ya si en algún momento ya no puedes ni, o sea, construyes un árbol de manera que ya no se puede revisar ningún, o sea, todas las heurísticas fallaron, pues ahí yo creo que sí ya podría regresar que no es satisfacible, ¿no? Pero es muy complicado y para la práctica, pues, o sea, no me quería meter tanto, o sea, no quería que se complicaran tampoco ustedes. Bueno, o sea, no es tan complicado, pero sí le agrega complejidad a la práctica, ¿no? Y pues, si todos nuestros ejemplos jalaban con esto así normal, pues no tiene chiste que hagamos eso, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que hace mi función para construir los árboles, ¿no? Creo que está bastante clara, ¿no? O sea, si es conflicto o suceso, ya terminas el árbol, estás en una hoja, por así decirlo. Si el estado puede cambiar con estas reglas de unit, de eliminación y reducción, o sea, no generas múltiples estados, sigues generando estados uno solo así linealmente, entonces construyes un nodo sencillo,
guardas tu estado viejo en el nodo y llamas recursivamente a la función para seguir construyendo el árbol con el nuevo estado que generaste. Y si no pudiste aplicar ninguna de estas reglas, entonces tienes que generar varios nodos, pues guardas el estado que tenemos ahorita y construyes los dos árboles, tanto para el izquierdo como para el derecho. Entonces, bueno, básicamente esa es mi idea para construir el árbol. Y por último, pues ya llegamos a la parte de explorar el árbol, ¿no? Creo que esa parte de construirlo es bastante claro, pero igual, ¿tienen alguna duda? Ok, creo que no tienen dudas. Entonces vamos a la parte de explorar el árbol, que creo que es un poquito más, o sea, le agrega algo que le va a meter ruido, pero bueno, vamos a ver si no hay problema, ¿no? Ah, vamos a ver lo que hacía, ¿no? Entonces recibes un árbol y tienes que explorarlo, por así decirlo, ¿no? Ah, entonces, si tienes un árbol, recibes un árbol y un estado. Ahorita van a ver lo que es ese estado. Ese estado lo único que es como un candidato, por así decirlo, que guardas de exploraciones anteriores, ¿no? Si tienes un árbol vacío, pues no tienes nada que explorar, entonces regresas tu estado ese que ya tienes guardado. Ahí es un poco ambiguo, o sea, todo tiene un poquito de ambigüedad lo que es ese estado, pero ahorita vamos a ver con los demás, ¿no? Ahora tienes el nodo S, bueno, el nodo que tiene a S, a T, y no, esto no te importa, ¿no? Aquí lo puse sin guardar, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es explorar T, pero te vas a llevar tu S que tenías aquí almacenada. Esta S de aquí. ¿Por qué? Porque si T es vacío, o sea, llegas al final del árbol, no hay forma de obtener ningún estado. Tu estado está guardado en la hoja de arriba, por así decirlo. Entonces, pues ahí lo que vas a regresar es el estado que ya tenías guardado desde antes. O sea, por ejemplo, si tienes este árbol, voy a ponerlo así como medio. Este árbol S1, S2, void. Entonces, son puros de ese tipo, ¿no? Entonces piensas explorar S1, le pasas un estado vacío, por ejemplo, o sea, un estado que tenga fórmula vacía y todo vacío para que no haya lo que sea que le pases. Entonces en S1 ves tu estado que tenías en realidad y lo guardas, pero tienes que seguir explorando S2. Entonces en S2 exploras y lo guardas y pasas a vacío y regresas al estado S2 como tu estado final, por así decirlo. O sea, el estado S2 fue el último estado que pudiste obtener, ¿no? A la hora de construir un árbol para esto. En teoría se tendría que, o sea, recuerden que a la hora de construir el árbol, para tener un void, S2 tendría que haber tenido conflicto o suceso. Entonces, S2 pues ya es un estado que tiene conflicto o suceso y por lo tanto es el estado final de nuestra ejecución de nuestro programa. Entonces, eso es lo que hace ese estado que voy guardando. Déjenme borrar esto para que no estorbe aquí. ¿Qué hice? Ok, creo que está. Y el caso interesante, pues es el del branch, ¿no? Entonces, aquí lo que haces, tampoco te importa el estado inicial a la hora de explorar un branch, por así decirlo. Lo que te importa es exploras el árbol T1, o sea, el árbol izquierdo, con el estado S como cabecilla. Y si este tiene un conflicto, o sea, al final de cuentas vas a llegar en algún momento tienes que llegar a un void, y si ese void, que es nuestro estado final, como vimos ahorita, tiene conflicto, significa que no nos funciona, y por lo tanto, exploramos el árbol 2, ¿no? Y si no tiene conflicto, pues ya regresas lo que está en el árbol 1, porque pues si no tiene conflicto, quiere decir que tiene éxito, por lo mismo que ya vimos ahorita de que para llegar, a la hora que llegas a un void, a fuerza tienes que llevar un estado que sea suceso conflict, por la forma en que los construimos aquí, ¿no? En el build DPL tree. Entonces, si no tiene conflicto, significa que tienes una solución del lado izquierdo, o bueno, que es satisfacible, y por eso mismo regresas el estado que está al final de T1, ¿no? Entonces, esa es la forma de explorarlos, ¿no? Si se dan cuenta, si hay conflicto en T2, a la hora de explorar T2, pues vas a regresar en todos modos a un estado con conflicto, porque ya aquí no estás verificando nada sobre T2. Entonces, pues ahí cuando los dos subárboles den conflicto, significa que los dos son con conflicto y no hay solución, ¿no? Esta de heurística litera ya la habíamos resuelto en clase, entonces no tiene mucho chiste. Entonces, bueno,
díganme, ¿tienen dudas con la exploración de los árboles? ¿Sí les quedó claro un poquito de lo que hace este estado que pasamos como parámetro? Hay otras formas de hacerlo, pero sería modificar el árbol, yo creo. O sea, para que directamente tengas algo así como un constructor leaf y ahí guardes un estado en vez de tener el void. Pero sería cambiar la especificación de la práctica, ¿no? Entonces, la forma siguiendo la especificación de la práctica sería como hacerlo así, por ejemplo, pasando un estado a almacén. Igual eso ya les había dicho como ese consejo en la clase pasada que tuvimos, creo. Pero bueno, ¿tienen dudas de esta exploración del árbol? Vale, creo que no tienen dudas. Esta de heurísticas, pues ya les había dicho que solo es lo que hicimos la clase antepasada, creo fue. Y por último, pues la de DPL, que es aquí tenemos un initial state, que les dije que es el que no importa, por así decirlo, pero en todos modos, pues yo le puse un estado inicial válido, que sería con este modelo vacío y nuestra fórmula completa, ¿no? F es nuestro conjunto de cláusulas, que es una fórmula, ¿no? DPL tree es nuestra construcción de nuestro árbol DPL con este estado inicial. O sea, construimos a partir de nuestro estado inicial un árbol completo utilizando esta función. Me preguntan si subiré el archivo. ¿Quieren que lo suba para verlo? Es un repo completo. Si quieren, se los comparto. Creo que lo tengo privado, pero lo puedo hacer público. Se lo subo en un archivo que hagamos ahorita de la clase si quieren. Pero sí, bueno, si quieren, lo subo. Para que lo chequen y vean y lo vean con más calmita si quieren. Pero bueno, sigamos un poquito. Les digo, DPL tree, pues es el árbol construido a partir de ese estado. Y last state es el resultado de explorar nuestro árbol DPL, ¿no? Entonces, si hay conflicto en last state, igual dense cuenta de algo. Habíamos dicho que esta función, si no había modelo, nos iba a regresar la lista vacía, ¿no? Pero un estado en conflicto no tiene modelo vacío, o sea, puedes tener un estado que tiene conflicto y precisamente para que haya, o sea, puede tener elementos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, tenemos conflicto en este estado, ya no se puede hacer nada, o sea, aquí ya paramos, pero nuestro modelo sería ¿no? Entonces, justamente lo único que hago aquí es como nos tiene que regresar un modelo esta cosa, si hay conflicto en nuestro último estado, pues regresamos un estado vacío. Y si no hay conflicto, por lo tanto debe haber éxito, regresamos en nuestro modelo que tenemos en estado guardado, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? O sea, solo es aplicar lo que ya hemos aplicado hasta ahorita, ¿no? Ah, y si quieren, les enseño los test de esto. Hacemos esto. A ver si no moví nada. Me quedé con la duda de algo, pero a ver. Ah, y test, ¿no? A ver si no de lo que estoy escribiendo ahorita no arruinó algo. Creo que no, porque pongo puros comentarios, pero. Email. Ok, todos los pasa. Y si quieren ver, por ejemplo, un estado que sea success, el primero, ¿no? Ah, para no correrlo tal cual, sería el ejemplo uno. A ver, voy a copiar esto. Control C. Y bueno, ahí esto de from list es porque nos está regresando un mapa y un mapa no, o sea, su forma de imprimirlo es así, como una lista, ¿no? Entonces, un modelo para esta fórmula, primera, es que duerme sea false y salta sea true, ¿no? Entonces, si duerme es false, vamos a ver si funciona esto. Bueno, esta es falsa de por sí, porque duerme, lo único que sabemos es que duerme es false y esto no sabemos nada, pero salta es true, entonces esta es verdadera y como es un no, pues es verdadero todo, ¿no? Eso está muy fácil. Y la 3 por ejemplo. Duerme false y ronca false. Vamos a ver. Ejemplo 3. Ronca sí solo sí duerme. Entonces son falsos. Entonces este sí solo sí es verdadero. Y no ronca sí solo sí no duerme. Entonces los dos son verdaderos. Entonces el sí solo sí es verdadero. Y entonces como es un y, las dos son verdaderas. Estará, ¿no? Entonces, bueno, funciona bien para las fórmulas. Hubiera puesto un ejemplo más interesante de verdadero. Pero bueno.
Está bien que esté así. Los demás nos va a regresar la lista vacía porque, este, pues así está construido, ¿no? Déjenme pensar si hay una fórmula, o hay una forma de sacar esto de rápido. Para que vean un caso falso, qué cosa construye. A ver, Explorer de PL3. ah, a ver, le voy a cambiar aquí. Va a fallar los casos, pero que regrese lo mismo, ¿no? Que regrese el estado. Que regrese esto. O sea, ahí ya fallaría mis test porque me está regresando una lista, un modelo que no lo tiene. Pero por ejemplo, si vemos el del ejemplo 2 nos está regresando eso. El ejemplo 3 nos está regresando eso. A ver, voy a ver que no regrese modelo, que no regrese, a lo mejor que regrese el estado para que lo vean completo, ¿no? Ah, ya voy a poner que regrese nada más el last state. Ahorita regreso todo eso como estaba para que funcione. Algo hice mal. Déjenme comentar los test porque justamente me va a decir que ahí los comento. Mejor los hago todos un estado. Ah, Coma lista vacía. Sí. Ok, en teoría con eso ya no tendría que fallar. Ok, vamos a ver. Listo. Obviamente también falla. Ah, pero ya podemos ver. Por ejemplo, aquí, ya tenemos un estado vacío en el 3. En el 3 sí daba bien. Vamos a poner en el 6, ¿no? Ahí, en el 6 tenemos justamente una lista que contiene la lista vacía, por lo tanto hay conflicto. O sea, básicamente es eso. Quisiera ver si. Dice, y si mando a llamar en vez de todo eso, construir el árbol de PL, es que va a ser bien difícil de ver porque va a imprimir una listota, pero a ver, vamos a ver si se puede entender. Quiero que vean un poquito. Árbol de PL 3. ¿Se llama así la función? Tenía mayúsculas y minúsculas. DPL era con mayúsculas, todo. Y tiene que pasarse un estado, ¿no? Void DPLL 3. Ay. Clauses. Aquí tendría que ser una dupla, ¿no? Map.empty, coma, esto, ¿no? Creo que. No, pero espera. Ah, es con minúscula. ¿Qué me dicen? Variable de scope, build de PL3, lo escribí mal. Me faltó una D, creo, ¿no? Sí, sí. Aquí. Sí, justamente los construye todo horrible. Porque guarda estados y de por sí los estados son difíciles de imprimir. Pero si se dan cuenta aquí, lo primero que hace es que a esto no se le puede aplicar ninguna regla, porque no se le puede aplicar unit en sí a ninguna. Entonces construye dos nodos, que es o sea, ahí construye todo el árbol. En el repo que tiene mi equipo tenemos un show para ver los árboles, lo más parecido a un árbol. Estaría cool. ¿Qué equipo eres? Si quieren lo busco rápido ahorita y lo pongo para ver los árboles. Yo también chequeé los árboles cuando tenía esto, pero los copiaba de aquí y los pegaba y los iba separando poquito a poquito. Y nos llamamos equipo XX. Ok, vamos a ver. Tengo muchas cosas aquí que me estorban. A ver, voy a tener esto. GitHub Classroom. Para que hagamos los mapas rápidos. Voy a apurarme porque ya. Ah, Esto, ¿no? Cámara. Carga. Ok. MPL. ¿Qué onda? No entra rápido. Creo que eso no es un.
Bueno, sí, es como que está súper lento mi internet o algo así. Ah, equipo XD, no lo encuentro. El nombre es solo equipo. ¿Eh? Ah, es este, no. Lol. No entendía. No, pero metí el equipo, no el repo. Aguante. Mm, ay, es que tengo. Es que no sé si a ustedes les aparece, pero a mí me aparece. Tengo el chat aquí abierto y me estroba demasiado. Lo voy a cerrar tantito y ahorita sigo leyendo sus mensajes. Repositorio. Debe estar en el de DPL, me imagino. Mm, ¿Dónde tendrán eso? Ah, Aquí está, ¿no? Oh, tienen una cosa esto de cadena de árbol. Ah, Creo que con eso será suficiente, ¿no? Voy a abrir el chat otra vez. O sea, con copiar eso estaría suficiente. Ok, va. Vamos a ponerlo ahora. A ver, vamos chiquitas a terminar. Ahí está. ¿Y dónde está David? Quito el show de aquí. Pego esto aquí. Entonces ya tendría que funcionar. Esperemos que sí. Hacemos dos puntos R aquí. Algo falló. No tiene scope. Árbol DPL. Es que le puse DPL tree. A ver si cambiando esto. ¿Para qué le cambio cosas yo? Ok, a ver. Ah, DPL tree. Ah, Son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, pues solo basta cambiar la una. Las demás son nombres de la función. Ahí está, ya compilado. Y hemos llevado esto, ¿no? Ok, listo. Creo que ya se imprimió más o menos. Ah, que me limpio esta cosa que está horrible. Ok, vamos a ver. Este es el branch de en medio, supongo, ¿no? Y este va arriba y este va abajo, ¿no? Ok, aquí suponemos. Igual quiero ver cuáles son cuál es la fórmula que vamos a empezar a ver, ¿no? O sea, esta es nuestra fórmula, no P, Q, no Q, bueno, a partir de esa, pues obviamente no podemos aplicar unit y como vemos, estamos aplicando el branch, ¿no? Vamos arriba, tenemos un Q, true. Ah, Algo está raro aquí, a ver. Aquí, esta es nuestra inicial, ¿no? Y supongo que Q es la más repetida, ¿no? Sí, yo creo que Q es la más repetida. A ver, una, dos, pues se repite tres veces. No Q, una, dos. No Q igual se repite tres veces, pero pues supongo que por cómo se implementó la heurística, toma la positiva primero, ¿no? Por, si no mal recuerdo, debe ser como a la orden de ordenar las literales. Entonces Q es verdadera de este lado y Q es falsa de este lado, ¿no? Nuestra fórmula sigue siendo exactamente la misma. Entonces, si Q es verdadera, pues ya se puede aplicar eliminaciones y reducciones, ¿no? Entonces, aquí esta la eliminó, esta la redujo, entonces esta. Esta no tiene, entonces queda igual. Esta la eliminó, esta la redujo, es esta de no P, y esta la eliminó, ¿no? Entonces nos quedó P, P, no P y no P, ¿no? Después otra vez volvemos a hacer esto. Y con unit metes Q true o sea, metes que Q es true porque está
Con esa P de aquí, ya está solita aquí, entonces la eliminarías. La elimina cuando hace el filter de eso. Mete Q true al. No, metes P true, perdón. Haces este unit aquí, metes este P true aquí. Le puedes aplicar eliminación y reducción. Esta la eliminas y ah, esta se reduce, ¿no? Porque es P no como true, entonces te queda la lista vacía de este lado. Y es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora vamos a. Entonces aquí había conflicto. Tendríamos que revisar el otro lado. Es Q false. A ver, si Q es false, entonces esta la reduces, es esta de no P, esta la eliminas, entonces no queda, P no P se queda exactamente igual, P, Q la reduces, queda con la P solita, esta tiene una no Q, entonces la eliminas y no Q la eliminas, ¿no? Entonces quedamos con esto, aquí metes no P igual a falso a la lista, que eso es lo que está aquí. Entonces otra vez aplica reducción eliminación, esta no P se elimina, esta P se reduce y te queda la lista con la vacía. Y bueno, o sea, ahí lo que les digo, tendríamos que hacer como un backtrack hacia atrás y probar con otra heurística, pero no tiene chiste para la práctica. Entonces se queda así, ¿no? Y justamente así es como funciona el algoritmo. Está bastante cool, creo. Me gustó mucho más que la práctica pasada. La práctica pasada como que la dio un poquito. Pero bueno, les voy a piratear su código este de... O sea, me lo voy a quedar lo del show para que se vea bien ahí. Ah, bueno, eso sería como todo de la DPL. Igual les voy a subir esto. Nada más déjenme limpio estos comentarios que hice aquí, que son para la clase. Y lo vuelvo, le hago un push ya con esta actualización del show. Y les paso el link en un archivo que veamos ahorita. ¿Tuvieron algún, bueno, les queda alguna duda de esto? Puntos por crédito. No, eso ya no se puede. Pero sí estuvo bien. Qué bueno que pudieron. Les quedó cool. Igual vi que varios estaban diciendo que también hicieron shows y sí. Supongo que era como para ayudarse porque como que se acaban, ¿no? Es como de, ¿por qué no queda el árbol? O sea, tengo que ver qué hace y justamente la mejor forma de ver qué he estado haciendo el árbol, pues es construyéndolo, ¿no? Pero bueno, ya, este, antes, bueno, voy a seguir con lo de Prolog porque si no nos va a dar tiempo. Es rápido, en todo modo, o sea, de Prolog es poquito lo que vamos a ver ahorita, pero es suficiente para todas las prácticas. Bueno, creo que es, no me acuerdo si vamos a hacer una o dos prácticas en Prolog, entonces, o sea, bueno, una o dos aparte de la introducción a Prolog, según yo son. Entonces, vamos a empezar un poquito con lo de Prolog y sigamos, ¿no? Déjenme ya mato este terminal que está aquí estorbándome. Ya no nos queda esta que es justamente donde está viendo lo de Prolog. Ah, bueno, antes que nada, o sea, Prolog es un poco la presentación, es un lenguaje del paradigma, o sea, igual que Haskell es declarativo, pero en lugar de ser funcional, es lógico. Creo que tiene abierta la página para instalarlo. Ahorita se lo voy a poner en los links. Esta es la página de descarga del compilador SWI Prolog, que es como el compilador más famoso de Prolog, el más utilizado. ¿Qué está pasando aquí? Actualicé Zoom y está bugueadísimo, horrible. Pero bueno, ya. Este, ah, para descargarlo para Ubuntu está súper fácil, ¿no? Solo es con esto. Solo es esto. Entonces, necesitan creo que esta dependencia, ¿no? Pero está súper sencillo. Entonces, no tiene complicaciones. Para Windows, no sé cómo esté el rollo. Según yo también era fácil. Y para las demás distribuciones de Linux, yo creo que sí va a estar un poquito más complicado. Yo creo si no, yo recuerdo que este, que cuando tenía, bueno, cuando empecé a trabajar con esto como alumno, yo tenía, creo que Fedora en mi computadora, algo así. Y como me dio mucha flojera poner a investigar, usaba un compilador en línea, ¿no? Entonces, pueden hacer eso si quieren. O sea, escriben su código a mano y después ya los ponen o sea, lo mandan lo ponen en el compilador pegado
y lo compilan ahí y funciona, ¿no? Estas páginas las voy a pasar, o sea, literalmente les digo, para Ubuntu solo es con apt-get, ¿no? Y, bueno, tienen que agregar creo que este repositorio para que lo encuentren, ¿no? Si no, les va a decir que no encuentre ese paquete seguramente. Ah, pero bueno, vamos a empezar un poquito a ver ya esto. Casi todo es un poco de teoría de esto, porque sí son muchos conceptos nuevos. Y al final sí pongo algunos ejemplos. O sea, son muchos conceptos que a la hora de pasarlo a código son pocas cosas. Entonces vamos a ver un poquito lo que puse aquí. Todo esto lo saqué de la de una documentación que encontré por ahí, que también se la voy a pasar, que, me costó mucho encontrarla, porque yo me acuerdo que la había buscado cuando necesitaba aprender esto y me ayudó mucho y ahora no encontraba nada de eso que había visto, por cosas que no me gustaban. Entonces, si quieren se las paso. Ah, bueno, la diferencia entre una máquina, o sea, entre un lenguaje procedimental, empezamos ya a ver esto, ¿no? Y el de una máquina lógica, que es lo que vamos a ver ahora. Procedimental, pues es lo clásico que viene, ¿no? Java, C, que bueno, C es orientado, digo, Java es orientado a objetos, pero, o sea, la parte imperativa, donde vas teniendo un estado y vas alterando variables, a eso me refiero, ¿no? Y esto es como la parte lógica, ¿no? En la primera, o sea, a lo procedimental, se le tiene que dar un algoritmo para poder resolver un problema, ¿no? O sea, una serie de pasos finitos donde vas alterando tus variables, shalá, shalá, tienes tus datos precisamente y terminas de resolver tu problema de alguna forma, ¿no? Y en esta segunda parte, en vez de, bueno, lo teórico es que solo se le especifica el problema. Es muy parecido a lo que vimos con Haskell, de que en vez de dar una serie de pasos, solo se especifica qué son las cosas por medio de funciones. Si se dan cuenta, en Haskell nunca damos una serie de pasos, sino le dices, esto es igual a esto y esto es igual a esto. O sea, todos son funciones, ¿no? Todos son igualdades, todos como ir transformando las cosas, pero, o sea, no se transforman en realidad, solo tú estás diciendo lo que son. Entonces aquí, en vez de dar pasos, lo que tienes que hacer son escribir reglas y hechos. Que bueno, son reglas y datos o hechos, ¿no? Entonces, por medio de esas reglas y hechos, es como vamos a ir describiendo nuestros problemas, ¿no? Tengo dos ejemplos ahorita más abajito de unos programas. Bueno, esto es un archivo de Prolog, entonces ahorita lo compilamos y lo... Igual como Haskell tiene un compilador que te permite entrar en modo interactivo, o sea, lo que puedes utilizarlo así como lo que definiste ahí, así como con el GHCI que entramos y le decimos que manda a llamar la función que definimos con tales cosas, o sea, algo así, tiene igual Prolog, ¿no? Ah, Entonces, bueno, la idea es que en vez de dar funciones, ahora vamos a poner reglas y justamente reglas lógicas, ¿no? Entonces, esto pues básicamente es de que es distinto a lo procedimental normal y pues obviamente no existen cosas de bucles como repeats, whiles, for, ni sentencias if, then, todo ese tipo de cosas aquí sí no existen, ¿no? En Haskell todavía tenemos unos ifs, aunque eran ifs diferentes a los que se utilizan en los lenguajes imperativos, porque era un if así como de, o sea, en un lenguaje imperativo dice, si es esto, empieza a hacer estos pasos, ¿no? En cambio aquí es, si esto es como esta forma, significa que el resultado sería este, o sea, es diferente, ¿no? Tampoco hay case, o sea, aquí sí de plano creo que no hay. Ni tampoco hay sentencias de asignación, obviamente, ¿no? O sea, no hay variables, o sea, sí hay variables, pero no variables como las que conocemos en los lenguajes imperativos, ¿no? O sea, no variables que puedan mutar de estado ni ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí les pongo como que los elementos nuevos que van a introducirse y creo que estos elementos nuevos son como la base de toda la programación en Prolog, ¿no? Que es la posibilidad de declarar propiedades a objetos o individuos. No se confundan con objetos de programación orientada a objetos. O sea, con objetos o individuos se refieren a un algo, ¿no? Una cosa que está dentro de lo que queremos representar. Y además de propiedades, podemos tener relaciones entre esas cosas, ¿no? Podemos escribir reglas para definir propiedades o relaciones. O sea, tú puedes definir que algo es cumple una propiedad si cumple más propiedades, ¿no? Por así decirlo. Un ejemplo de una regla. Ahorita vamos a ver ya los ejemplos en código, pero para que se hagan una idea, yo puedo decir que, o sea, que dentro de mi universo, de mi programa, tengo a Ramón, que soy yo, y voy a agarrar el último mensaje. Y Kevin
que es bueno, Kevin es un alumno, aquí está, lo agarré el último que mandó mensaje. Entonces, por ejemplo, puedo tener la propiedad de que Ramón es, bueno, ayudante de Kevin, por así decirlo. Y puedo poner una regla que si alguien es tu ayudante, entonces tú eres su alumno, ¿no? Entonces, o sea, es como una regla que estoy creando a partir de otras condiciones que ya están dentro de mi universo, ¿no? Básicamente esa es la base de todo Prolog, ¿no? Entonces, justamente la propiedad de ser alumno se obtiene a partir de una regla que es la de ser profesor, pero a la inversa, ¿no? Entonces, eso es a lo que se hace cuando escribes reglas, ¿no? Y también puedes hacer consultas para comprobar si algún objeto cumple ciertas propiedades, ¿no? Igual eso es literalmente, puedes preguntarle, Ramón es profesor de Kevin y el lenguaje te va a decir si sí o si no, o incluso ya utilizando variables, o sea, ¿qué X son alumnos de Y? Y entonces te va a decir, siendo Y, no sé, siendo Javier el profesor, Kevin es, X es Kevin, X es Emiliano, X es Fer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita van a ver ya el ejemplo en código para que lo tengan como más claro, pero esa es la base de todo Prolog. Y bueno, aquí te dice que las categorías sintácticas principales de Prolog son los términos, predicados, reglas y consultas. O sea, reglas y consultas ya vimos más o menos qué son con estas cosas aquí. Y términos y predicados se podría decir que son los objetos que tenemos aquí descritos, ¿no? Objetos o individuos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle qué son, ¿no? Vamos a empezar con los términos, que es lo más sencillo, ¿no? Y justamente lo que les decía, un objeto o un individuo en el universo de nuestro discurso, o sea, en el universo de nuestro programa. Eso es lo que significa semánticamente, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco sintácticamente qué son, ¿no? Bueno, ejemplos concretos, ¿no? Existen dos tipos de términos, que son los simples o átomos y los términos estructurados o estructuras. Entonces vamos a ver primero los simples, que son las constantes y las variables, ¿no? Una constante es un elemento en específico, así ténganlo como, o sea, vean esa es la diferencia. Una variable puede ser, es algo genérico que no sabemos qué es, y una constante es algo en específico, algo concreto, ¿no? Entonces, las únicas, o sea, para ya a la hora de la sintaxis de Prolog, para las variables tienen que empezar con letra mayúscula o con el símbolo, guión bajo, ¿no? Estos no se vayan a confundir, ¿no? Estas flechitas las puse para resaltar el símbolo, pero el símbolo es el guión bajo. Y las constantes pueden ser varias cosas, ¿no? Numéricas, por ejemplo, el 2, el menos 235, 3.14, shalá, shalá. Simbólicas, por ejemplo, X, Pepe, ejemplo de constante, ejemplo guión bajo D, guión bajo constante, un 2 entre comillas. O sea, deben empezar con letras minúsculas, o si por alguna razón necesitas que una constante esté escrito sea un número, por ejemplo, pues tienes que ponerlo o sea, una constante simbólica sea algo numérico, pues lo escribes entre comillas, ¿no? Y bueno, estos dos son los términos simples o los átomos. Y los estructurados son las funciones, que son funciones distintas a las que vemos en Haskell. De hecho, no sé por qué se llaman funciones, pero bueno, así les pusieron. Siento que es confuso, pero ya X. Y las listas, ¿no? Y las funciones constan de un nombre de función y de uno o varios argumentos. O sea, igual que una función, pero su significado no es el de una función, ¿no? Igual que en una función, su número, o sea, una función matemática, por ejemplo, o de otro lado, el número de argumentos es el grado de la función y el nombre de la función tiene que ser una cadena alfanumérica con el mismo convenio que las constantes. O sea, tienen que ser empezar con letras minúsculas o ir entre apóstrofes, ¿no? La única diferencia es que como van a tener entre paréntesis sus argumentos, pues ya se convierte en una función, ¿no? Y es justamente lo que les decía, los argumentos van entre paréntesis y separados por comas. Y aquí tengo lo que les digo de por qué una función no es una función como Haskell o algo que transforme algo, ¿no? Por ejemplo, tengo la función padre-d y entre paréntesis tiene a Pepe y representa a un objeto que es el padre de Pepe. En realidad, una función es un objeto igual de nuestro universo, ¿no? O sea, es un término al final de cuentas, no es algo que transforme otras cosas. Solo que por sintaxis yo creo que se les dice que son funciones porque tienen sintaxis de funciones normalmente, ¿no? Y pueden tener distintos significados dependiendo de ustedes lo que le den a la hora de escribir el programa. O sea, por ejemplo, esta de padre de Pepe, pues representa un objeto que es padre de Pepe.
Y justamente se nota que, bueno, aquí pongo la nota de que Pepe es una constante que estuviera ahí en el universo y es importante que si fuera una variable no representaría nada, o sea, no sería una función. Ahorita vamos a ver lo que son una notación de función, pero pasándole variables. Y otra forma de hacer funciones, por ejemplo, la función ordenador que recibe superclon, esto lo copié, porque, bueno, esto es un procesador, yo creo, Linux y el año 2000 me imagino, que representa un ordenador con todas estas características, ¿no? Y todo esto, si se dan cuenta, también son objetos de nuestro discurso, ¿no? Superclone es un objeto, este procesador es un objeto de nuestro discurso, Linux es un objeto. Estos están entre comillas porque tienen números y este empieza con mayúsculas. Y si no le pusiera comillas, sería una variable, ¿no? El año 2000 es otro objeto de nuestro discurso. O sea, todo eso es una forma de hacer una función, ¿no? Función es un objeto, o sea, la función de ordenador construye un objeto que es o sea, es este ordenador en específico, ¿no? Entonces así más o menos son las funciones. Están un poco confusas, pero son como para representar más objetos que no tenemos directamente, por así decirlo, o que dependen de otros objetos que ya teníamos en nuestro universo de discurso, ¿no? No me gusta mucho la palabra objetos, o sea, voy a usar individuos, ¿no? Mejor. Todo esto es como muy teórico también. Entonces ahorita aterrizarlo en código yo creo que les queda un poquito más claro. Y por otra parte de las listas son una secuencia ordenada de términos o de individuos, ¿no? Por ejemplo, tengo la lista A1, A2, A3, es una lista de variables, y la lista A1, minúsculas A2, A3, es una lista de constantes, ¿no? Todo es nada más por notación. No tenemos que declararlas ni siquiera. O sea, no es como en Java que dices la variable tal y la declaras, ¿no? Aquí literalmente nada más llegas, la usas y sigamos con nuestra vida, ¿no? Obviamente si después vuelve a aparecer, sí se relaciona con la variable que usaste anteriormente, ¿no? Y también puede haber listas vacías como en Haskell. Igual que en Haskell, si no es vacía, se puede considerar que tiene cabeza y una cola. Y también se puede decir que se utiliza, para construir listas, se utiliza la función cons. Entonces, una función cons tiene, por ejemplo, A1 y cons es otra lista, ¿no? Entonces, eso es parecido a Haskell de que vas construyendo la lista recursivamente, pero igual es interesante de que se den cuenta de que, o sea, cons es una función y como les dije, o sea, con cons estás construyendo otro individuo de nuestro universo que es una lista, ¿no? Y bueno, cons no se suele usar mucho porque pues obviamente escribes mucho y está de flojera, ¿no? Pero pueden utilizar, por ejemplo, puntos si por alguna razón necesitan hacer esta cosa. O sea, la función cons se puede sustituir por un puntito así tal cual. E igual tiene sus argumentos, ¿no? A1, coma, y este punto es otra lista. A2, coma, este punto es otra lista que estás creando. A3, coma, y la lista vacía, ¿no? Obviamente también pueden usar esta notación más fácil, pero o sea, si en algún caso necesitan usar esta notación, pues está disponible tanto esta como la de cons, aunque cons no se utiliza mucho, prefieren utilizar el punto, ¿no? Y lo más común para hacer la separación de cabeza y cola es este símbolo de pipe que tengo aquí, que lleva notación y fija, o sea, en medio de los elementos, y sirva para crear una lista general que bien es vacía o tiene cabeza y cola. Y aquí tengo un ejemplo, C, el pipe y la L, donde C es la cabeza de la lista y puede ser un elemento o varios elementos y L es la cola. Entonces, por ejemplo, la lista A1, A2, A3 se puede representar como A1-L, donde L es igual a A2, A3, o como A1, A2, el pipe L, donde L solo sería 3, o como A1, A2, A3, el pipe y la L, donde L sería la lista vacía. Aquí como que podemos hacer esa separación. En Haskell también se podía hacer, pero era más extraño, ¿no? Porque teníamos que hacer como cosas así tipo X, dos puntos Y, dos puntos XS, ¿no? Es parecido a eso, ¿no? Ahorita. ¿Tienen un poco dudas de esto? Igual sé que es muy teórico ahorita todo esto se está sin aterrizar, pero ahorita que hagamos los ejemplos, siento que les va a quedar más claro. Ok, creo que no tienen dudas. Sigamos ya con las cosas importantes, bueno, más interesantes que siento que son de esto, ¿no? Que son predicados y literales. Y aquí es importante, ¿no? Un predicado aplicado a un objeto representa una propiedad de ese objeto y se puede evaluar como verdadero o falso, ¿no?
O sea, se puede decir que si un objeto, justamente aquí está, ¿no? El predicado blanco a X representa la propiedad de que el objeto X tiene color blanco. Si X, como la X es tal cual una variable, porque ya vimos que es con mayúscula, entonces por lo tanto es una variable, el predicado no va a tomar un valor en específico, ya que no sabemos si es verdadero o falso. Y al tomar X un valor, por ejemplo, X igual a nieve, el predicado se aplica y se puede decir si es verdadero o falso, ¿no? Blanco nieve es verdadero, y si va blanco, y si X es carbón, por ejemplo, va blanco carbón, es falso, ¿no? Este, además, si el predicado tiene más de un argumento, se puede utilizar para decir relaciones, ¿no? Eso es muy, por ejemplo, parecido a lo que les decía de, por ejemplo, bueno, aquí tengo el ejemplo de padre, pero imagínense el predicado maestro, X, Y, ¿no? Y podemos decir que, o sea, representa que el individuo X es el maestro de Y, y por ejemplo podemos decir maestro Javier, Kevin. Y justamente ese es como se utilizan, por así decirlo. Ahorita ya o sea, yo sé que esto está súper enredado, pero cuando veo los ejemplos creo que queda más claro. Siento que no es tan complicado, pero es como un cambio de forma de pensar, que es lo que le mete la dificultad, ¿no? Aquí pues justamente nos dice que la sintaxis es distinta a la de las funciones, pero hay que, o sea, la única diferencia es lo que representan, ¿no? Su significado, ya que las funciones pues representan un individuo tal cual, o sea, como vimos las funciones son para construir individuos, ¿no? Este, aquí, ay, ¿dónde quedó lo de funciones? No lo encuentro. Por ejemplo, la función padre-d, toda esta función completa ya con el argumento es el padre de Pepe. No estamos diciendo que alguien sea padre de alguien, o sea, no estamos construyendo una relación, ni estamos diciendo una propiedad en específico. Estamos diciendo que estamos construyendo a un nuevo individuo que es el padre de Pepe. No sabemos su nombre, no nos interesa, pero lo estamos diciendo, ¿no? Y en el ordenador estamos construyendo un ordenador completo, o sea, un nuevo individuo de nuestro discurso. En cambio, con las propiedades, digo, con los predicados estamos creando relaciones, ¿no? Ah, y ya por último, un literal, eso, un predicado, eso es igual que en lo que hemos visto ahorita de lógica. Una literal es un predicado o un predicado negado. Y para negar solo se le pone el not al inicio, ¿no? Por ejemplo, not padre de X, Y, ¿no? Entonces, justamente la negación, ¿no? Es verdadero si padre XY es falso y viceversa. Aquí es importante que vean que los predicados contienen variables, ¿no? Ahorita vamos a ver que cuando ya no tienen variables se convierten en hechos. Igual, yo, bueno, ahorita les digo algo que eso es como un pensamiento personal, yo creo, pero respecto a todo esto que estamos viendo, pero ah, pero me voy a esperar a que terminemos de ver todas esas explicaciones, ¿no? Entonces también hay negaciones y una negación de un predicado es una literal, ¿no? Ahora, un hecho es un predicado que no contiene ninguna variable. Por ejemplo, blanco nieve es un hecho. Si tú escribes blanco nieve, Prolog va a tomar como hecho que la nieve es blanca. Igual no se vayan a confundir, que Prolog te va a decir, si pones blanco nieve así, va a decir, eso es verdadero porque la nieve es blanca, ¿no? O sea, si tú ya escribir en un predicado, digo, un hecho de que, o sea, un predicado sin variables y pones blanco carbón en tu programa, o sea, Prolog va a pensar que, o sea, que el carbón, porque Prolog no conoce el carbón, él va a decir, el carbón es blanco porque tú me lo estás diciendo. O sea, eso ahí tienen que tener cuidado. E igual, cuando escriban en Prolog, tienen que poner, creo que puntito al final. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, ya aquí estoy haciendo un ejemplo específico de que Juan es padre de Luis, o que Juan es padre del padre de Eva. Y aquí dense cuenta de la diferencia, ¿no? Este padre es un hecho, bueno, es un predicado que está siendo como hecho porque no tiene variables, pero de aquí adentro, padre Eva, es una función porque estoy indicando un nuevo objeto que es el padre de Eva, que no sabemos su nombre, pero existe en nuestro universo, ¿no? Y justamente es lo que dice aquí, ¿no? El símbolo padre, aunque se repite, representa dos cosas distintas y pues, lo representa distinto por el número de argumentos que tiene, ¿no? Uno tiene dos y el otro tiene uno. Entonces también podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no?
nombrar cosas distintas con distintos argumentos también hace que sean diferentes en realidad, ¿no? Entonces, o sea, se dan cuenta de que un predicado tiene variables, entonces ahí Prolog o sea, la diferencia es que si tiene variables, pues Prolog va a saber por medio de los hechos que le hemos dado si es verdadero o falso. Y si no tiene variables, pues estamos declarando nosotros un hecho, por así decirlo. Y las reglas. Justamente ya les dije que son las reglas, por ejemplo, le habíamos dicho que si maestro X de Y, entonces alumno Y de X, ¿no? Justamente, si maestro Javier de Kevin, entonces alumno Kevin de Javier, ¿no? Esas son, son reglas, y aquí tengo un ejemplo. Se pueden escribir reglas mucho más complejas, ¿no? Estos son ejemplos básicos, ¿no? Y sirve para crear más conocimiento, o sea, para darle conocimiento a Prolog a partir de cosas que ya tenemos definidas y por parte de una sentencia condicional, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el lenguaje natural, si X es padre de Y, entonces Y es hijo de X. En Prolog escribimos hijo X de Y, digo Y de X, sí, padre X de Y. Esto se puede leer como un sí, por así decirlo. O sea, esa es una forma de pensarlo. Igual, yo otra forma que lo pensaba un poquito para hacerme como, o sea, cuando yo trabajo, o sea, yo estudiaba en esto y no todavía bien todo. O sea, bueno, ahorita tampoco soy un experto, ¿no? Pero para entenderle más o menos o sea, yo pensaba que si todo lo que está del lado derecho se cumple, o sea, es verdadero, entonces se infiere lo del lado izquierdo. O sea, Prolog tiene la capacidad de inferir lo del lado izquierdo a partir de lo del lado derecho. Es que no sé si, no estoy seguro. Yo lo pensaba como una implicación, pero ya no estoy seguro de que sea cierto eso, ¿no? Entonces, solo piensa lo mejor de esa forma, ¿no? Si todo lo del lado derecho se cumple, entonces Prolog te va a poder inferir lo del lado izquierdo, ¿no? ¿O qué elementos son del lado izquierdo, ¿no? Justamente aquí te dice que lo leas como un sí, o sea, hijo Y de X, sí, padre X de Y, ¿no? O sea, esto lo puedes leer como un sí también. Ah, y pues en general una regla tiene cabeza y un cuerpo. La cabeza es un predicado, o sea, un hecho con variables, por así decirlo. Si se dan cuenta, tiene variables aquí. Ah, y el cuerpo es una conjunción de literales. Para indicar una conjunción se utiliza una coma. Por ejemplo, para abuelo, abuelo XY, tiene que ser padre X de Z y padre Z de Y, ¿no? O sea, si X es el abuelo de Y, entonces X es el abuelo de Z, digo, el padre de Z, y Z es el padre de Y, ¿no? Y justamente aquí nos dice que esto está incompleto porque solo cubre los abuelos paternos, ¿no? Entonces, para complementarlo, agregamos otra regla, abuelo XY, padre XZ, madre ZY. Aquí estamos creando un nuevo predicado, ¿no? Y es importante que recuerden, las comas son como is, o sea, para que esto sea cierto, se tiene que cumplir esto y esto. Y crear nuevas reglas son como ors, por así decirlo. Para que alguien sea abuelo, tiene que ser padre del padre o padre de la madre. Entonces ahí ya tenemos como un OR, creando dos reglas. Se pueden escribir varias reglas y son como, con que se cumpla una de todas las reglas, es cierto lo que está en la cabeza de la regla, ¿no? Igual aquí nos da la nota, por así decirlo, de que también se pueden hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, padre XZ, padre ZY y un punto y coma, madre ZY. O sea, el punto y coma también es un OR, pero por claridad, o sea, la convención es escribir varias reglas. Es más claro y muchas veces va a ser más sencillo, porque si lo escriben con ORs, tienen que como que fijarse también en la precedencia de todo esto, ¿no? Del OR, por ejemplo, aquí si se dan cuenta tengo un paréntesis aquí. Si lo hubiera puesto seguido, me imagino que con que se cumplía que madre Z de Y sea verdadero, pues nos va a dar un error. Entonces, bueno, no un error, va a funcionar el programa bien, pero no va a dar los resultados que esperamos. O sea, va a sacar conclusiones erróneas porque nosotros les dimos reglas erróneas, ¿no? Entonces, es preferible escribir varias reglas si van a tener ORs, aunque tengan que escribir más, ¿no? Por ejemplo, aquí están escribiendo dos veces esto, pero es mucho más sencillo, en especial ahorita que vamos todos empezando con Prolog, aunque no somos expertos en Prolog, entonces es mejor escribir varias reglas. Y por último, las consultas se escriben como un predicado o una conjunción de predicados. Si la consulta, o sea, tú se las pasas a Prolog. Si la consulta contiene variables, digo, no contiene variables,
la máquina te responde yes o no. O sea, si yo pongo, hola, me está diciendo que mi conexión a internet es inestable, ¿sí me escuchan? He estado hablando por hablar nada más. Hola, hola. Se trabó, ¿ya me escuchan bien? Ah, ¿en qué me quedé? ¿Sí alcanzaron a escuchar lo de las consultas? Hola. Ahí se empezó a trabar. Ok, entonces esto sí lo escucharon. Bueno, nada más es lo de las consultas. Lo repito otra vez. Les decía que este, ustedes después pueden preguntarle cosas a Prolog, por así decirlo, que son las consultas. Tú escribes un predicado o una conjunción de predicados, y si este no contiene variables, o sea, todas son constantes, Prolog te va a decir eso es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo, maestro Fernanda de Emiliano, pues me va a decir no, que es falso eso. En cambio, si yo le pongo maestro X como variable, coma de Fernanda, me va a decir Javier, X igual a Javier. Entonces, esas son las dos maneras de hacer consultas, ¿no? Ver si no tiene variables, te dice si esa consulta es verdadera o falsa, y si tiene variables, te dice para qué variables esa consulta es verdadera. Si no existen variables para la cual sea verdadera, pues te dice también que eso es falso. Ahorita vamos a ver ya el ejemplo en código que va, bueno, en el compilador, que va a quedar más claro, ¿no? Entonces, justamente aquí tengo mis ejemplos ya de código. Al fin ya todo eso se acabó, ¿no? O sea, todo lo de, toda la teoría esta se acabó. Ah, lo que les iba a decir, yo considero que todas esas, o sea, si se dan cuenta, la sintaxis de muchas cosas es exactamente la misma. Lo único que cambia es la semántica que se le da. Yo lo que pienso es cómo Prolog va a conocer qué semántica le queremos dar nosotros. O sea, no tiene sentido. Entonces yo pienso que todos estos conceptos, o sea, no están programados, por así decirlo. Son conceptos teóricos a la hora de programar. Así como, por ejemplo, todos los conceptos cuando, o sea, cuando programan con orientación a objetos hay un montón de conceptos esos ahí medio raros de patrones de diseño, encapsulación, chalala, chalala. Obviamente Java no conoce que estás haciendo una encapsulación, por así decirlo. O bueno, no sé si ya después le hayan agregado cosas o algo así, medio extraño, no soy tampoco súper expertísimo en Java. Este, pero, o sea, yo creo que tú como programador sabes que estás haciendo encapsulación ahí o que estás haciendo X o Y, ¿no? O sea, algunos de esos conceptos extraños o qué patrón está siguiendo, pero obviamente Java no lo sabe. Java solo dice, ah, sí, tú me estás dando un objeto, shalala, shalala. O sea, yo considero que esa diferenciación entre hechos, funciones y todo eso, Prolog no lo sabe, por así decirlo, lo sabe el programador que lo hace, ¿no? Entonces son conceptos que tienes que tener, o sea, que no tienes que preocuparte cuál es la diferencia para Prolog de eso, más bien solo es algo que tú como programador conoces y le das sentido al lenguaje, al lenguaje al usar, bueno, le da sentido al usar el lenguaje más bien, ¿no? Este, supongo que, o sea, obviamente lo de reglas sí es diferente, o sea, sí con ese símbolo ya lo conoce, pero por ejemplo, una función de un hecho no va a tener forma de saber qué cosa es una función y qué cosa es un hecho, o sea. Entonces, este, solo es como tú lo utilices a la hora de, o sea, a la hora de escribir cosas, cómo utilices tú las cosas, él va a saber cómo interpretarlo, ¿no? Vamos a ver los ejemplos para ver si queda un poquito más claro y aterrizado todo esto que vimos. Y y ya si tienen dudas, pues nos ponemos a revisarlas, ¿no? Entonces aquí creé un árbol genealógico chiquito. No con toda mi familia, pero sí con algunos de mis hermanos y así. Ramón no soy yo, o sea, Ramón es mi papá, también se llama Ramón. Entonces, todavía no tengo hijos, entonces no se preocupen. Este,
aquí estoy poniendo que Ramón, mi papá, es padre mío, de mi hermano Beto, de mi hermano Rodrigo y de mi hermano Diego, ¿no? Entonces ahí estoy creando estos hechos. Recuerden que son, pues, esto es un predicado, el predicado padre es, o sea, padre es un predicado, pero si no tiene ninguna variable, entonces es un hecho, ¿no? Yo ya le estoy diciendo a Prolog que esto es verdadero. Igual véanse que al final de cada línea le estoy poniendo un puntito. Es importante también, ¿no? Después con mi abuelo materno, como que mi abuelo se llama Salvador, le puse Salvador uno porque tengo un tío que se llama Salvador, ¿no? Entonces, y mi mamá se llama Guillermina, bueno, le puse Guille para no escribir tanto, y le puse 2 porque mi abuela se llama Guillermina. Entonces, este es un relajo, ¿no? Pero bueno, puse que mi abuelo Salvador es padre de mi mamá, de mi tío Salvador, de mi tío Martín y de mi tío Juan, ¿no? Mi abuelo paterno se llama José, bueno, le decíamos Pepe, entonces es padre de mi papá Ramón, de mi tío Luis y de mi tía Mari. Este, aquí puse algunos primos, por ejemplo, puse que Salvador 2, o sea, mi tío es padre de Sofía, mi tío Juan es padre de Daniel y mi tío Martín es padre de Renata, ¿no? Y de mi lado de mi papá puse que mi tío Luis es padre de Braulio, ¿no? Ah, igual, bueno, el compilador me ha dado cuenta que chilla si no pones, así, si defines hechos para un predicado todos juntos, por ejemplo, aquí padre, tengo todos los padres juntos, si se dan cuenta. Si yo lo ponía, por ejemplo, o sea, primero ponía padre de, o sea, mis papás y de mis hermanos, pues, por ejemplo, ponía todos estos de padre, o sea, de mi papá y después mi mamá, y después quería definir más adelante los de mis primos, el compilador chillaba, entonces póngalos todos juntos. Me mandaba un warning, o sea, no era que fallara, pero si no mal recuerdo, me empezó a dar problemas después cuando quería hacer consultas, entonces mejor los puse todos juntos. Ah, igual, el comentario en Prolog que es con este símbolo de porcentaje, no encontré cómo hacer comentarios de varias líneas, entonces por ahora tenemos este de una línea. Si alguien sabe cómo o si no se puede, por favor dígame cuando pueda. Ah, bueno, después madre, les dije que mi mamá también se llama Guille, entonces es Guille 2, entonces es mía, de Beto, de Rodrigo y de Diego, ¿no? Después mi abuela, que es Guille 1, es mamá de Guille 2, de Salvador 2, de Martín y de Juan. Mi abuela Luisa es de Ramón, de mi papá, de Luis mi tío y de Mari, este, mi, mi tía Mari. Ahora, aquí empecé a usar, todos estos son hechos, ¿no? Bueno, son ejemplos de predicados, pero como no tienen ninguna variable, son hechos, ¿no? Hasta ahorita no he utilizado funciones, creo que no utilizo funciones en ningún lado. Ya ni modo, pero, o sea, podría poner funciones, ¿no? Que igual no agregaría ninguna complejidad, ¿no? Ah, ahora tengo relaciones complejas que están construidas a partir de otras y son reglas, ¿no? Por ejemplo, la relación progenitor, X de Y, o sea, progenitor es padre o madre, ¿no? Entonces, X es progenitor de Y si X es madre de Y o, aquí tengo las dos reglas, entonces un o, X es padre de Y. Esa está sencilla, ¿no? Pero ahora vamos a ver una un poquito más. Bueno, abuelo es el ejemplo que teníamos en el texto. Abuelo X de Z, si X es padre de Y y Y de Z, o X y abuela. Ah, bueno, es progenitor más bien. Aquí con esto de progenitor ya abarco tanto padre como madre, ¿no? Entonces ya tengo ahí abuelos paternos y abuelos maternos. Y abuela es que tiene que ser madres de Y progenitor, bueno, y el progenitor de Z es Y, ¿no? Entonces aquí ya son abuelas maternas y abuelas paternas. Y estoy utilizando esta regla aquí dentro de mi regla, ¿no? Entonces puedes mandar a llamar reglas dentro de reglas y cosas así, ¿no? Y este de hermano XY, puse que que P1 es padre de X, P2 es padre de y que P1 y P2 son iguales. Ahora que madre, o sea que M1 es madre de X, M2 es madre de Y, M1 y M2 son iguales. Aquí creo que no puedes usar, o no estoy seguro, me está dando muchos fallos, entonces mejor lo hice así, o sea, traté de poner así como tal cual. P es padre de X y de y borrando esto, pero me estaba dando cosas bien raras en la lógica interna o sea, es que esta cosa, no sé cómo, o sea, su máquina lógica hace cosas medio extrañas, entonces me estaba dando cosas muy raras, entonces mejor puse esta cosa así diferenciando, ¿no? Y por último puse que X y Y no son iguales, porque pues no eres no eres hermano de ti mismo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de predicados
tiene que cumplirse para que alguien sea hermano de alguien más, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí ya construí como un arbolito familiar medio sencillo. O sea, puedo meter más relaciones, por ejemplo, tío, shalala, shalala. De hecho, yo creo que su práctica va a tener un árbol familiar de esos. Y así más o menos funciona, ¿no? Vas agregando hechos y vas creando reglas para concluir cosas, ¿no? Para que el product pueda concluir cosas. E igual, por último, para que no se queden con la idea de que solo te sirve para representar conocimiento, o sea, al final de cuentas, según yo tengo entendido, un Prolog es un lenguaje de, ¿cómo se le llama? Objetivo general, algo así, ¿no? Propósito general. También puedes crear funciones como las que hemos hecho en Haskell. O sea, no sé qué tan, bueno, no sé qué tan factible sería hacer como un sitio web con esto, pero obviamente no lo vamos a hacer nosotros y no nos interesa, ¿no? Y supongo que no lo es porque nadie lo hace, ¿no? Pero yo me imagino que de alguna forma tendrá la capacidad, al menos que no sea de propósito general, pues ahí sí ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno. Por último, factorial. Este, Aquí también podemos escribir la relación, ¿no? El factorial de 0 es 1. Esa es la primera regla que puse. Y aquí estoy creando bueno, es un hecho, ¿no? Más bien. Y factorial de n es f si n es mayor que 0. O sea, no hay factoriales de números negativos. Aquí puse que, aquí con esto de esta sentencia de is, es para declarar cosas nuevas que vas a utilizar más adelante, ¿no? Ahí lo que estoy diciendo que a es n-1 y puse que factorial de A es B, B tampoco lo conocemos, y puse que F es N por B, ¿no? O sea, esta N de aquí, esta F de aquí es N, mi N por B, que B es el factorial del número anterior, ¿no? Entonces, básicamente es la misma definición de un factorial, ¿no? De factorial de N es el factorial de N-1 por N, ¿no? O sea, el factorial de N-1 es B, y entonces F, que es el factorial de N, es N por B. Ya, o sea, esta regla de n mayor que cero solo es para seguridad, ¿no? Podemos enfocarnos en estos dos, ¿no? O sea, sabemos que a es n-1, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, f es el factorial de n si b es el factorial de a y f es igual a n por b. Eso es lo que estamos diciendo, por así decirlo. Entonces, esos son los ejemplos que les traje un poquito para esta clase. Ah, Vamos a ver cómo se compila esto. Este archivo se llama intreprolog.pl. PL es así son los comentarios de muchas líneas. ¿Es en serio que tan sencillos? A ver, vamos a ver cómo funciona. Oh, creo que sí. Vaya. Creo que lo estuve buscando un rato y no encontré nada. Gracias. Ah, entonces se compila con SWI, el compilador que les dije. Hay varios compiladores por lo que tengo entendido, ¿no? Pero el más utilizado es este. Si quieren utilizar otro y funciona bien, pues tienen todo su derecho, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces solo pones SWI, PL y el archivo que vas a cargar y te carga un ambiente interactivo así como el de Haskell, ¿no? Ah, Por ejemplo, ahora vamos a ver o sea, hasta ahorita hemos visto hechos, reglas y predicados, por así decirlo, ¿no? Bueno, un hecho es un predicado, ya vimos eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco las consultas que les decía, ¿no? Les dije al principio de esto que podíamos hacer tres cosas nuevas, ¿no? ¿Dónde está? Declarar propiedades a individuos y relaciones entre ellos, que son los hechos que escribimos. Las reglas, que son hechos, bueno, son predicados a partir de hechos ya hechos, o bueno, hechos ya declarados o otras reglas, como vimos las reglas que puse hasta abajo, que eran un poquito más complejas, las de abuelo y esas, y la de hermano. Y hacer consultas, que es lo que nos falta hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de consulta. Por ejemplo, vamos a utilizar la regla que definimos de hermano. Le voy a pasar yo, que es un individuo que me representa a mí, y le voy a poner la variable x. Ahora, les dije que las consultas, si tenían variables, te decía todas las posibles valores que puede tener para cumplir ese valor, ¿no? Entonces, con Enter, pues manda y me dice que veto. Si vuelvo a apretar Enter, detiene la ejecución de la consulta, por así decirlo, y me quedo solo con el primer resultado. Y con tabulador, sigo consultando, ¿no? Me dice Rodrigo, Diego, y por último me dice falso porque ningún otro valor puede satisfacer esa X, ¿no?
Ah, por ejemplo, si le paso yo, Ismael, me va a dar directo. Ahí no tiene ninguna variable, entonces directamente me dice que es falso, ¿no? E incluso tiene más poder porque le puedo hacer como X, y va a decir todas las posibles combinaciones de Y y X, ¿no? Por ejemplo, yo y Beto, yo y Rodrigo, yo y Diego. Beto y yo, ahí como que se repiten un poquito, pero todo ese tipo de cosas tienes que, si no quieres que se repitan, es algo complicado, ¿no? Entonces ahí pues, no hay problema bueno, por lo menos yo no tengo problema con que se repita. Beto y yo, Beto y Rodrigo, Beto y Diego, Rodrigo y yo, Rodrigo y Beto, Rodrigo y Diego. Diego y yo, Diego Beto, Diego Rodrigo. Ahí mis tíos, Guille, mi mamá y mi tío Chavo, mi mamá y mi tío Martín, mi mamá y mi tío Juan. Este, y ahí se repite, se van a repetir todos con mi tío Chavo y con mi tío Martín otra vez, con mi tío Juan. Ahora está mi papá con mi tío Luis, mi papá con mi tía Mari, mi tío Luis con mi papá, la invertida, mi tío Luis con mi tía, y otra vez se repite, ¿no? Entonces, así es como funcionan las consultas básicamente. Ahora pues, vamos a ver la del factorial, ¿no? Si quisiera saber el factorial de un número, por ejemplo, de 5, le pondría 5,x, el punto final, y me dice que x tiene que ser 120, y pues es el único valor que satisface esa regla, ¿no? Entonces así es como funciona, ¿no? Igual, aquí por ejemplo es peligroso porque puede generar respuestas infinitas, ¿no? De 0 y 1. ¿Qué dice? Creo que aquí hay un errorcito ahí. No se puede hacer como... Quería ver si podía generar todos los factoriales, pero parece ser que no. Tienes que pasarle un número, ¿no? Del seis, por ejemplo. 720 que sería 125 por 6, ¿no? Y es el único que lo cumple, ¿no? Y... Sí, ¿no? No, 120 por 6 creo que sí. Y por ejemplo, si le paso algo falso, por ejemplo, 14, ay, ¿qué hice? No tengo no, 14, directamente me dice que es falso, ¿no? Porque el 14 no es el factorial del 5. Así es como funciona Prolog a grandes rasgos. ¿Tienen como alguna duda? Todo bien. No está tan complicado y les digo, todo se basa un poquito en esta creación de reglas y en darle hechos a Prolog para poder aplicar las reglas, ¿no? Ah, la práctica que vamos a hacer es también de satisfacibilidad. Entonces, no es tan complicado porque, si se dan cuenta, es como muy lógico, o sea, muy directo todo, ¿no? No es como que estemos haciendo algo que no tiene nada que ver con lógica, sino vas a hacer cosas, vamos a poner en nuestro programa de Prolog reglas de inferencia como las que hemos puesto hasta ahorita. Y de hecho, yo creo que es hasta más directo porque literalmente esta regla es una regla como de inferencia, ¿no? De cierta forma, lo podemos pensar así, ¿no? Entonces, no está tan complicado hacer la práctica que, por lo menos, recuerdo que vamos a hacer una práctica, no recuerdo si era una o dos, pero por lo menos la primera que vamos a hacer es de satisfacibilidad, es otro algoritmo que vamos a ver también más adelante, pero así funciona. Hoy se va a acabar la clase, pensé que todavía me quedaba más tiempo, pero bueno, no tienen dudas entonces hasta ahorita. Les voy a subir obviamente este archivo y les voy a subir... la práctica. Todavía no la escribo. Va a ser una práctica de introducción muy sencilla donde seguramente van a hacer un árbol genealógico, no de ustedes, porque sería como, no tendría forma de verificar, bueno, que todo sea cierto y me tardaría mucho. Si no, yo creo que vamos a hacer los test aquí va a ser más complicado diseñarlos. No sé cómo hacer el test aquí. Yo creo que se los voy a poner los test escritos en la especificación y ustedes tienen que comprobar para saber si están bien que esos test den el mismo resultado que les da en la especificación. Les voy a poner un árbol genealógico de algo, de alguien conocido, o bueno, no alguien conocido, sino un personaje ficticio conocido. Había visto por ahí uno de Harry Potter y cosas así, que se veía interesante. De One Piece, es que no hay tantos parientes, o bueno, creo que no. Y aparte hay relaciones extrañas como hermanos que no tienen papás en común y todo eso. Entonces, o sea, no son hermanos, ¿no? Pero o sea, no, se decían hermanos de cariño. Este,
Entonces no hay tantas relaciones, tiene que ser como alguien. Podría ser de los Simpsons, en los Simpsons creo que sí hay algunas. Entonces, o sea, mi idea es ponerles que definan un conjunto de hechos para esas relaciones, después que creen reglas para inferir predicados más complejos, por ejemplo, tíos, primos, cosas así, ¿no? Y ese sería el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, serán dos o tres, ¿no? El segundo y tercero serán algo así como más tipo factorial, o sea, algo, un programa sencillito, donde tengan que ser algo así tipo Fibonacci o no sé, voy a pensarlo. De hecho, yo creo que voy a quemar el de Fibonacci. El ejercicio extra de esta práctica va a ser definir Fibonacci. Y van a tener para entregarlo pues hasta el fin, igual que los demás. La práctica la voy a dejar hoy, eso sí es seguro. La voy a escribir rapidísimo. Y o sea, con lo del paro, si no nos vamos a atrasar muchísimo. Entonces, mi idea va a ser que la entreguen, o sea, que tengan una semana porque va a ser una práctica muy corta y la entreguen antes de la siguiente clase, el miércoles 19. O sea, no se preocupen, sé que es poco tiempo, pero es una práctica muy sencilla. Solo es lo del árbol genealógico y otro ejercicio aparte del de Fibonacci extra. Sí, yo creo que nada, voy a dejarle esos dos. Y, pero aparte, la práctica yo creo que se la voy a dejar la siguiente, igual el 19, o sea, la siguiente sería el 19 y se entregaría el 30. O sea, vamos a tener la clase del 20 y la del 27 para revisar la práctica y ya igual les dejaría esos ejercicios extras ahí que voy a tener que romperme el cráneo pensando en alguno. Pero sí está bien, ¿no? O sea, no es tan apurado, ¿no? Tienen bastante tiempo para las dos. Igual voy a tratar de dejarle la otra para que la vayan revisando desde este fin, aunque obviamente todavía no la van a empezar a hacer porque tenemos que ver la clase y eso. Pero pues yo lo veo viendo de tiempos. Les digo, la de esta de Prolog va a estar muy sencilla. O sea, el árbol genealógico, que no creo que esté difícil, pero sí va a ser algo talachudón, más o menos, o sea, porque nada más para definir estas tres relaciones, pues tuve que escribir esto y verificar que funcionara bien y todo eso. Y luego hay cosas que se pasan, como por ejemplo esto de los padres, de que no me estaba dando igual esto, o sea, que esto estaba fallando, hasta que le puse esta igualdad. Entonces, pues vamos a dejarle esa semana. Igual, cualquier duda, pues estamos ahí en el Telegram para ayudar. Si no tienen dudas, pues ya sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos ya la otra semana.